dicen de mí que más menos usar tiempo. Dice de mí, ay, que si yo estoy vivo muerto. Y yo le digo, entre mi corazoncillo y el valle a veces a mi enemigo. Dicen de mí que más me nace el tiempo. Dice de mí, ay, que si yo estoy vivo muerto. Jerez puede presumir de haber contado con un hijo que se ganó a pulso su predilección y su cariño. Soñador y bohemio, polifacético, artista y mil calificativos más que podríamos dar para el que por siempre será un jerezano de leyenda, José González Moreno Pepillo. Ay, 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 fuego del aire, dicen de mí. Cuando estábamos todos los 5 juntos. Eso, yo era una también de las más chicas y ese era un recuerdo muy bueno. Y cuando lo vi salir, él se iba con su, de chavalillo, con sus 17 o 18 años, pues se iba con el plan del toreo, con el nini, unos cuantos de muchachos, y se iba y decía, mi madre, este no viene esta noche. Ya cogía su maletilla y se iba a los tentaderos por ahí, y ya a los 2 o 3 días cuando aparecía, se lo decía a mi madre, se lo decía a mi padre, el niño no viene esta noche. Ya era otros tiempos, no es como ahora cuando un niño se va 2 o 3 días, ¿no? Sino que ya sabíamos a lo que iba el niño. Nos criamos en la Plaza Mirabal, en Santiago. Él ya no jugaba conmigo porque ya él era mayor que yo, ¿no? O sea, me llevaba 15 años. O sea, él no jugaba conmigo. Lo que sí me acuerdo es eso, que siempre estaba con los amigos, nada más el toro, para él era el toro. Entonces no le prestaba tanta atención al poeta ni nada de eso, sino el toro. Tiene unos padres y unos hermanos que le dan mucho cariño y era muy feliz y que él siempre ha querido hacer torero y yo lo veía muy feliz, era lo que me han contado, muy unido. Pues yo no sé ese apodo si se lo puso él mismo, el plan del toreo, se lo puso. Lo pusieron Pepillo, Pepillo y Pepillo, todo el mundo lo nombraba por Pepillo y todo el mundo lo conocía por Pepillo. Pepillo formó parte de una familia de 5 hermanos. Tuvo 13 hijos con la que fuera su esposa Rafaela. Y todos, absolutamente todos, heredaron los enormes valores humanos de nuestro protagonista. Le gustaban las cosas
perfecta. Estaba pendiente de cómo hablábamos, de cómo hacemos las cosas, los estudios, era muy perfecto, muy perfecto. Yo me acuerdo que cuando nació mi niña, decía, se parece a mí, va a ser una niña inteligente, va a ser como yo, de lista y eso. Y es verdad, porque mi niña ahora está estudiando, con 25 años que tiene, está estudiando fiscal. Y digo, tiene cosas del abuelo, pero toda inteligente, de saber, hace cosas igual que ella, es verdad. Era para mí lo más grande porque en el sentido de que era una persona muy cuerda, una persona en la cual algo estricta también, nos llevaba por un camino pues que con la edad nosotros pues ahora lo vemos que sería por el camino que nos quería llevar, por el mejor, ¿no? Y entonces, pero muy bondadoso también. Era para mí un amigo. Concretamente nosotros compartíamos muchas cosas en común, nos gustaba mucho la pintura y de vez en cuando decía, Lucy, vámonos a Sevilla a ver alguna exposición, y allí estábamos. Me acuerdo mucho, en el 94 fuimos a una exposición en Los Venerables y había una exposición de Sorolla. Entonces me fijé en un cuadro que me gustaba mucho, que era María la Guapa, y le digo, papá, qué cuadro más bonito. Y se pone, ¿tú lo quieres, Lucy? Y digo, sí, papá, de broma, digo, ¿me lo va a comprar? Me dice, no, Lucy, pero te lo voy a hacer exactamente igual. Pasado el tiempo y a los 2 meses así, me llamó. Él tenía una habitación, había hecho un caballete, él mismo, muy robusto, muy alto, y llevaba una sábana puesto, y me dice, ven, entra. Y entonces destapó y vi el cuadro de María la Guapa, y prácticamente era idéntico, me emocioné muchísimo. Y firmó el Pepillo 94, lo tengo en casa. Yo me acuerdo cuando pequeña, cuando nos reuníamos todos los hermanos a la hora de comer, él estaba muy pendiente de nosotros, quién comía más, quién comía menos. Al que comía menos, pues le pelaba sus pescaditos, se lo sentaba en la farda y le daba de comer. Era muy hogareña a la hora de estar con sus hijos en la casa. Era muy hogareño. Pues como persona era un hombre encantador, un hombre sabio, culto, era un referente en la vida, un modelo a seguir, un hombre muy perfeccionista, muy polifacético. Hemos visto un hombre poeta, escritor, pregonero, fotógrafo, escultor, pintor. Yo creo que más no se le podía pedir. Yo creo que era una persona solidaria, cofrade, arriesgada en algunas cosas. Siempre se ofrecía todo y nunca le daba miedo a nada. Si buscáramos la definición más aproximada y acertada de una persona bohemia, la respuesta la encontraríamos en la figura de José González Moreno. Su vida fue tan particular que incluso ésta llegó a enamorarse de Pepillo. En mi pueblo sin pretensión tengo mala reputación. Haga lo que haga es igual, todos lo consideran mal. Yo no pienso pues hacer ningún daño, queriendo vivir fuera del rebaño. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Yo creo que Pepillo, su vida ha sido la de un auténtico bohemio de nuestros tiempos, ¿no? Él nació así, es un personaje
entrañable, porque es una persona que ha dejado una serie de amigos y demás, pero precisamente esa entrañabilidad que fue su vida le vino de esa vida bohemia, de esa vida distinta. Era un embaucador, te enamoraba, te hipnotizaba, un personaje inolvidable. Como bohemio que era, porque era un bohemio total y absoluto, eso conllevaba pues que cosa que le interesaba él se metía hasta el fondo, pero cuando dejaba de interesarle pues ya no estaba ahí. Pero no cabe la menor duda de que si empezamos a buscar en sus escritos, Premio Nacional de Poesía Flamenca, la gran cantidad de canciones que escribió para muchos artistas, después como Rapsoda era único. Él daba clase a muchas personas que hoy día declaman poesía, él le daba clase, le enseñaba a ver cómo tenía que hacerlo. Tenía mucha amistad con grandes artistas, él se lo traía por Jerez, él se movía por Jerez con ellos. Pero pudiéramos decir que no ha quedado plasmado, no hay muchos libros de José editados, hay un libro que está perdido de casi todos sitios, que es el de los romances de la Semana Santa, y poco más, no tenemos mucho más escrito de él, pero no cabe la menor duda de que marcó una época, porque además todo el mundo lo buscaba para todo, había que montar un festival de lo que sea, hablaba con José, que con tus amistades, no te preocupes que yo busco, yo hablo, yo llevo, yo vengo, y ya se metía en los líos y ya José no había quien lo parara, él ya estaba con sus líos, con sus cosas, se metía hasta el cuello, se le pedía un favor o cualquier cosa y él se volvía loco por hacerlo. Cuando morenos de bronce y chiquillos de piel blanca éramos todos iguales, con zapatos o alpargata, y la Virgen sonreía al ladito de una fragua donde parió en un pesebre al niño de sus entrañas, morena tirando a negro con toda su piel gloriada del color de la canela y el brillo de las castañas. Pero el niño era tan rubio como aquel David del arpa. María te quiero, María del alma, y el Pedrojero, gitano, yo de la calle Leala, y Gasó, como el olivo que en Gesemarí temblaba cuando prendieron a Dios el viernes de madrugada, y Judas en la oscuridad con una luz se alumbraba, agarramos como hermanos las asas de una canasta y las llenamos de paz, porque el niño las reparta. La Virgen tiene los cuartos como los zorros del agua, que vivía en la calle Nueva, al ladito de una fragua. Todo el mundo que me ve, por el parecido que tengo, ¿no? A lo mejor, y entonces me lo iba diciendo, tu padre pues es un bohemio, le gusta todo, abarcar todas las facetas. Y mira, por eso mismo yo me siento muy orgulloso, ¿no?, de que fuese una persona así. Pues fue cuando fue pregonero de la Feria del Caballo de aquí de Jerez de la Frontera en 1986, que fue justo el año también de mi nacimiento. Y me acuerdo yo que de pequeña en el colegio me mandaron hacer como una biografía de algún personaje importante, y yo dije que mejor que mi abuelo, de la que estoy súper orgullosa. Y entonces recité un pequeño verso de ese pregón que dice así: esta carcomedería con visos presidenciales, todos amigos cabales, va diciendo Andalucía que la feria en este día arranca en modo sencillo, entre un sonar de palillos y mujeres de bandera, y un vino que a su manera va a versificar Pepillo. Bueno, yo fui el que le hice una foto en una época que él recitaba, bueno, fue Premio Nacional de Poesía Flamenca, si mal no recuerdo, y entonces él salía a escena con un traje campero. Entonces yo recuerdo haberle hecho una foto, o sea, la hice ahí en el Alcázar, en la mezquita, que fue el cartel que él llevaba luego para su espectáculo, ¿no?, para promocionar su espectáculo. Ese es el recuerdo más antiguo que tengo de él, de hace muchísimos años. Yo intento recopilar muchas veces internet, pero no es solo el internet. Yo creo que mi base es mi tía Mari, que me ayuda mucho en sus temas, en lo que ha vivido con él.
Me contó que había un libro que él escribió, la historia por la que no se publicó, que se quedó sin publicar, y creo que me gustaría publicarlo porque fue una vida única en Jerez. Creo que fue un patrimonio de Jerez que se debe de recordar en todos lados. Decidme qué sois saetas, oración, sois alabanza, cante sagrado del pueblo, que cuenta en pocas palabras tanto tormento de cruz con su sangre derramada, o venablos para herir a quien de sus santas barbas en los bajos del pretorio al mismo Dios les alaba. Solo sé que al escribiros se me parte en dos el alma. Digan que son las saetas, digan que son las saetas quienes llorando las cantan.